Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Hoy te voy a mostrar 3 técnicas diferentes de cómo personalizar gorras usando vinil textil termoadhesivo o iron-on, sublimación e impresiones DTF. Y para eso vamos a estar probando mi nueva prensa manual para gorras de la marca HTV Rond, que acabo de recibir y aún no he desempacado. Así es que en este video haremos el unboxing para ver lo que viene en la caja, cómo configurarla y a cómo usarla con estas 3 técnicas de personalizados. Si deseas descubrir cuál de estos 3 métodos es el mejor para ti, quédate hasta el final. Y vamos a comenzar con el unboxing. Lo primero que noto al sacarla de la caja es que tiene un diseño bastante sólido. Se siente robusta y con buen peso, lo que me da la impresión de que será estable al trabajar. Me gusta que venga con 2 platen intercambiables porque eso significa que podré usarla con diferentes tipos de gorras sin problema. Por ejemplo, podré personalizar gorras para adultos y para niños. Además, las ventosas en la base son un detalle que se agradece, ya que evitará que se mueva cuando apliquemos presión. El cable de conexión a la electricidad ya viene incorporado a la máquina. Bueno, ahora rápidamente voy a colocar las ventosas en la parte de abajo de la máquina. Los atornillamos a modo que queden los 4 nivelados y luego colocamos las tuercas en la parte de arriba. Está muy bonito el diseño de esta prensa manual para gorras de HTV Rond. Me gusta la palanca, ya que la manecilla es suave. Otra característica que me gusta de esta prensa es que podemos regular la presión. Si te gustaría saber más sobre esta máquina, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video, así como también los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y ya no se diga más, voy a comenzar con los personalizados para gorra, para que veamos el funcionamiento de esta nueva prensa para gorras. La vamos a encender. Y ahora vamos a ajustar el tiempo y la temperatura. Para comenzar, presiona el botón que tiene la coronita. Luego, utilizando las flechas de arriba y abajo, ajusta la temperatura. Ya que has llegado a la temperatura deseada, vuelve a presionar la coronita o el círculo. Y luego ajusta el tiempo, siempre usando las flechas de arriba y abajo. Presiona la corona nuevamente después de haber ajustado el tiempo. Ahora que ya la tenemos configurada, voy a comenzar con los prensados. Primero voy a prensar el diseño cortado en vinil textil termoadhesivo o iron-on. El color negro ha sido cortado en vinil textil con brillo y el rosado ha sido cortado en vinil regular neón. Si te gustaría aprender a hacer cortes en vinil, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Primero vamos a colocar la capa color negro. Para este tipo de personalizado podemos utilizar gorras de cualquier tipo de tela, como por ejemplo algodón, poliéster y mezclas, y no importando el color. Para este personalizado voy a utilizar esta gorra 100% algodón color blanco. Creo que este personalizado, aunque sea sencillo, se va a ver muy bonito en esta gorra. Bueno, vamos a colocar la gorra de esta manera y lo que me gusta de esta prensa es que podemos estirar la gorra para facilitarnos colocar el diseño en la parte de enfrente y de esta forma no se va a arrugar el diseño. Tampoco se va a mover, queda muy fija la gorra de esta manera. Bueno, y voy a colocar la primera capa. Esta es la capa color negro cortada con vinil textil termoadhesivo con brillo. Voy a doblar el diseño por la mitad. Voy a hacer unos pequeños pliegues en la parte de arriba y abajo para poder centrarla bien en la gorra. Luego, si no tiene mucho pegamento en la parte de atrás, podemos sujetar utilizando cinta adhesiva a prueba de calor.
para que no se nos mueva el diseño. Luego voy a colocar un pedazo de papel de empaque blanco doblado y vamos a prensar a 320 grados Fahrenheit por 15 segundos. Estos son los parámetros que funcionan para mí, pero te recomiendo que hagas tus propias pruebas. Y vamos a ver cómo quedó la primera capa de vinil textil con brillo. Mira, quedó muy bonito, bien pegado a la tela y sin arrugas. Ahora voy a colocar la capa color rosado. Si te gustaría aprender a cómo cortar diseños con vinil textil termoadhesivo, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción de este video. Voy a asegurar el diseño con cinta adhesiva a prueba de calor, ya que la parte de atrás no tiene mucho adhesivo. Y voy a colocar una hoja de papel de empaque blanco y lo voy a prensar a 315 grados Fahrenheit por 15 segundos. Y vamos a ver cómo quedó el primer personalizado en Iron On o vinil textil termoadhesivo. Me encanta cómo ha quedado el personalizado. Es un diseño simple, pero que ha transformado esta gorra dándole un toque único. La ventaja de personalizar con vinil textil termoadhesivo es que podemos prensar los diseños en cualquier tipo de tela o gorras, como por ejemplo algodón, mezcla de algodón y poliéster, etc. También podemos personalizar en cualquier tipo de tela, con la diferencia que con los diseños estamos limitados a colores sólidos. Y ahora voy a pasar al segundo personalizado y para este vamos a utilizar la técnica de sublimación. Voy a prensar este diseño en esta gorra de poliéster. Si te gustaría aprender a hacer impresiones para sublimación, te invito a que veas mi tutorial en mi canal. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Los personalizados con sublimación solo se pueden realizar en telas de poliéster y en colores claros solamente. Voy a colocar el diseño y lo voy a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Luego voy a colocar un pedazo de papel de empaque blanco encima y voy a prensar a 350 grados Fahrenheit por 1 minuto. Y vamos a revelar el diseño. Este personalizado es súper fácil, solo se imprime, se prensa y listo. Y mira los colores, bien vibrantes. Me encantan cómo se ven los personalizados en sublimación. La única desventaja, como mencioné anteriormente, es que solo podemos prensar en telas de poliéster y colores claros. Mira, acá tengo otra personalizada con sublimación y está hermosa. Antes de pasar al último personalizado, quiero darte un consejo importante. Cuando estés prensando este tipo de gorras para sublimación, asegúrate de que la plancha no toque el visor, ya que está hecho de un material diferente al de la parte superior y no soporta la temperatura de sublimado, lo que puede dañarlo. Bueno, y ahora vamos a pasar al último personalizado y este va a ser con impresión DTF. Y voy a prensarlo en esta gorra 100% algodón color negro. Si te gustaría aprender sobre las impresiones DTF, te invito a que veas mi tutorial en mi canal. Te lo voy a enlazar abajo en la descripción de este video. La ventaja de ser personalizados con impresiones DTF es que podemos prensar en diferentes tipos de tela, como por ejemplo algodón, poliéster, mezclas de algodón y poliéster, etc. Y no importando el color de la tela. No sé cuál escoger de los dos para personalizar esta gorra color negro. Creo que voy a escoger el que tiene las letras color negro y vamos a ver cómo se ve. Pero antes voy a recortar alrededor del diseño para que no interfiera con el prensado, ya que esta gorra es un poco más pequeña que las anteriores. Pero siempre voy a utilizar la misma placa, la misma prensa. Si la gorra fuera para niños, más pequeña, entonces utilizaría la placa más pequeña que viene con la prensa.
Voy a doblar el diseño por la mitad y voy a crear unos pliegues en la parte de arriba y abajo para poder centrarlo en la gorra. Después lo voy a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Luego voy a colocar un pedazo de papel de empaque blanco encima. Esto no es necesario, pero a mí me gusta utilizarlo para proteger la tela. Y voy a prensar a 320 grados Fahrenheit por 30 segundos. Estos son los parámetros que funcionan para mí, pero yo te recomiendo que hagas tus pruebas. Dejemos que enfríe antes de remover la película transparente. Luego volvamos a colocar esa película transparente y prensemos nuevamente por 10 segundos nada más. Esto para asegurar que el diseño esté bien pegado a la tela y como puedes ver, un personalizado hermoso. Esta fue una gorra mediana y siempre utilicé la prensa o la placa grande. Si la gorra fuera más pequeña que esta, entonces utilizaríamos la prensa más pequeña. Digamos si estamos personalizando gorras para niños. Esta sería ideal. Y para cambiar la placa o la prensa, solo desatornilla los tornillos de los extremos, quitas la más grande y colocas la más pequeña o viceversa. Luego vuelves a apretar los tornillos y listo. Antes de terminar con el video, quiero hacer una comparación rápida de estas tres técnicas de personalizados en gorra. El vinilo térmico funciona en cualquier color y material, pero se limita a diseños en colores sólidos. Aunque hoy puedes encontrar una gran variedad de vinilos en el mercado. La sublimación es perfecta para poliéster y colores claros, pero no funciona en algodón ni colores oscuros. Ahora, el DTF ofrece lo mejor de ambos mundos. Imprime en cualquier color y en diferentes tipos de tela, como por ejemplo algodón, poliéster y mezclas. Y los resultados son coloridos y muy nítidos. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y del desempaque y revisión de la nueva prensa manual para gorras de la marca HTV Rond. Cuéntame abajo en los comentarios cuál de estas tres técnicas te gustó más y si te gustaría ver más tutoriales con esta prensa. Y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.